Ok, entonces leo el último párrafo del mensaje que estuvimos leyendo la semana pasada. Dice así: necesitamos, pues, aquello que soporte la dureza de la prueba cuando ésta llegue, tanto como el oro soporta el proceso de purificación en el fuego. ¿Qué nos dice el Consolador que obtengamos? Una voz dice: oro refinado, oro afinado en fuego. Necesitamos eso ahora para afrontar las pruebas que nos vendrán después. Perdón, es una pregunta. Perdón. Dice: ¿necesitamos eso ahora para afrontar las pruebas que nos vendrán después? No, las pruebas están ya aquí. No es que estemos preocupados por lo que ha de venir. Lo necesitamos ahora mismo, para las pruebas que ahora nos afligen. Y se trata precisamente de lo que dice el Consolador: obténlo de mí. Poseo el recurso. Él posee el recurso, pues es quien lo ha manufacturado. Posee aquello que soportará la prueba, puesto que la soportó en su día. Resistió toda prueba a la que cualquiera pueda ser sometido alguna vez. Soportó la prueba en los sufrimientos de Cristo. En el sufrimiento el oro resulta purificado, emblanquecido, comprobado y perfeccionado para ser el genuino artículo. El Espíritu del Señor nos proporciona su definición. El oro afinado en fuego es el amor, es la fe y el amor. Leed Gálatas 5:6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Miren qué importante, hermanos. La fe que obra por el amor. No existe una fe separada de alguna obra, ¿no es cierto? Las obras de amor siempre acompañan a la fe. Dice: en otros lugares leemos fe y obediencia. ¿Qué es la obediencia? Una voz responde: la expresión del amor. Miren qué importante, hermanos, qué importante. Vamos a hacer un comentario sobre esto después, pero leamos primero el párrafo completo. Dice: en el camino a Cristo, en la página 60, leemos que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. Así pues, cuando el testimonio nos habla de fe y obediencia, equivale a la fe que obra por el amor. Las expresiones fe y obediencia o fe y amor que encontramos en el testimonio significan lo mismo que la expresión de la Escritura, la fe que obra por el amor. Son formas distintas de referirse a la misma fe genuina, espiritual, pues en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. Ok, lo que quería comentar con respecto a esto, hermanos, es que muchas veces suele ponerse este asunto de la fe y las obras como algo que tiene que ir acompañado, pero en el sentido de que nos toca a nosotros acompañar la fe con obras. No sé si se está entendiendo. A ver, el mensaje que suele darse muchas veces es que si usted tiene fe, si usted cree, entonces tiene usted que acompañar esa fe, esa creencia, tiene que acompañarla con obras.
O sea, que cuando usted se bautiza y acepta al Señor Jesús en su vida y dice que confía en Él, ahora a usted le toca esforzarse para expresarle amor al Señor. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que suele enseñarse. No estoy diciendo que sea lo correcto. Eso es lo que suele enseñarse. ¿Ok? Pero hermanos, yo les pregunto, ¿realmente la Biblia nos enseña en algún lugar que para poder demostrar la fe, nosotros tenemos que esforzarnos por obrar también aparte de la fe? ¿Es eso lo que enseña la Escritura? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, la fe que obra por el amor. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. El apóstol Pablo nos está hablando de una sola cosa. Fíjense, el apóstol Pablo no nos está diciendo que por una parte tenemos que tener fe y por otra parte tenemos que obrar. No, no nos está enseñando eso. Esta frase, fe que obra por el amor, es una sola cosa. A ver, vamos a hacer un ejercicio de gramática aquí. A mí me gusta bastante la gramática, así que creo que puedo entender bastante lo que dice en este lugar. Y me gustaría hacer un ejercicio. Por favor, que alguien me diga, que alguien me diga cuál es el sujeto de esta frase. ¿Cuál es el sujeto de esta frase? La fe que obra por el amor. ¿Alguien me lo puede decir? En otros países le dicen el objeto también. Jesús, A ver, ¿dónde dice Jesús en la frase? ¿Dónde? en ninguna parte, pero es por lógica que lo saco. Ok, pero estamos analizando, Aleluya. analicemos esta frase. La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. ¿Cuál es? Porque Jesús es amor, porque Dios es amor. Ok, Hermano, es una buena, es un buen análisis, es una buena conclusión, pero analicemos la frase en sí, lo que dice la frase. ¿De qué está hablando la frase? Hay un... de la, De la hermano, fe, ¿Sí? de la fe, hermano, de la fe, Ok, está hablando, de la fe. está hablando del amor, está hablando del amor aquí, No, de la fe. está hablando de la fe, ¿no es cierto? Está hablando de la fe. O sea, perdón, hay un micrófono que está haciendo un ruido. Cuidado, ya, muchas gracias. Eh, Está hablando de la fe. Aquí no hay otro elemento que sea el sujeto. Lo que Pablo está diciendo es lo que debemos tener. ¿Qué cosa es lo que debemos tener? La fe. Eso es lo que debemos tener. ¿Dice que debemos tener amor también? ¿Dice eso? Aparte de la fe, ¿tenemos que tener amor también? ¿Eso es lo que dice la frase? No, no dice eso. Lo que está diciendo Pablo es que tenemos que tener la fe. La fe. Alguien dirá, bueno, pero hermano, ¿cómo? Si con la fe sola nomás no. No, es que ¿saben lo que pasa, hermanos? Que nosotros tendemos a separar la fe de las obras. Y eso no existe en el universo divino, en la realidad de la redención. No existe tal cosa como fe sin amor. No existe. Son una y la misma cosa. El amor, el amor es la característica de la verdadera fe. ¿Se entiende?
No es que usted tenga que a su fe sumarle obras de amor. No, hermano y hermana, por favor, eso es falso. A usted y a mí no nos toca sumarle obras de amor a nuestra fe. Eso es completamente falso. Hermano, ¿Sí? es el amor a Dios que uno le tiene, que por eso eh, aumenta la fe por el gran amor que uno tiene a su hermano, o sea, al Padre, a Dios, a Jesús. Hermana Gloria, mire, es cierto que el amor nos hace obrar. Eso es cierto. Pero el amor hacia Jesús. Pero eso es cierto. Pero hermanos, hermana Gloria y todos los que estamos escuchando, nosotros no somos capaces de tener amor. No somos capaces de tener amor. Y si a alguien le No, duele que digamos esto, por favor, leamos la Biblia y veamos en la Biblia dónde dice en algún lugar que el ser humano caído es capaz de tener amor en algún lugar. ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Se acuerdan lo que dice Juan? ¿Dónde nace el amor? ¿Cuál es el origen del amor? El amor es Dios, dice Juan, ¿cierto? Dios es amor. Y dice Juan, no que nosotros le hayamos amado a Él. ¿Se acuerdan? No que nosotros le hayamos amado a Él. Y si alguien encuentra el versículo, por favor, me avisa y lo leemos. Sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces, hermanos, miren, ¿dónde nace el amor? El amor nace en Dios, no en nosotros, no en nosotros. Como respuesta a ese amor, como respuesta a ese amor, cuando nosotros contemplamos ese amor que es en Cristo Jesús se manifiesta el amor de Dios en una persona, ¿no es cierto? Como respuesta a esa contemplación del amor de Dios en Jesús, entonces surge en nosotros la fe. La fe también es un don, pero no surge en nosotros sino hasta que nosotros decidimos creer en Jesús. Cuando nosotros decidimos creer en Jesús, Jesucristo nos concede aún su propia fe. Ni siquiera nuestra fe es suficiente, sino que Jesús nos concede su fe. Ahora, hermanos míos, ¿cómo nosotros podemos identificar la fe verdadera? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que la fe que tenemos es verdadera fe? ¿Cómo podemos estar seguros? Pablo dice que esa fe, ¿qué es lo que hace esa fe? Dice que obra por el amor. Es decir, cuando aparece la verdadera fe en el corazón, esa fe se manifiesta en obras. Hermano y hermana, no es que usted tenga que también manifestar obras. Por favor, yo quisiera en el Señor que esto se entienda, hermanos. Porque muchas veces nosotros creemos que la salvación se trata de cosas que hay que presentarle a Jesús. Creemos erróneamente que la salvación consiste en que le presentemos a Dios una ofrenda y que esa ofrenda es nuestra fe y que tenemos que presentársela a Él ahí. Toma, Señor, aquí está. Ahora sálvame. A veces decimos, no, no somos salvos por obras, somos salvos por la fe. Ok, entonces presentémosle fe al Señor. Hermanos, eso es erróneo.
Nosotros no podemos pagarle ni con fe ni con obras al Señor. La fe no es otra cosa que una respuesta natural, eh, una respuesta genuina al gran amor que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos sabemos amados por Dios, entonces tenemos la oportunidad de confiar en Él. Y cuando decidimos confiar en Él, Jesucristo nos concede su propia fe, hermanos. Su propia fe. Pero esa fe tiene una característica, y perdónenme que sea majadero, pero esa fe obra. Hermanos, no es que usted obre para demostrar su fe. No, no. La fe de por sí obra. La fe trae consigo obras. Es parte del mismo regalo. Por eso, hermanos, por eso es que la idea de una fe sola y de unas obras solas no existe. Eso es falso. No existe en el universo una condición en la que una persona tenga fe y no tenga obras. ¿Me entienden? Obras propias, sí es cierto, no las tiene. Por eso es que Pablo dice, al que en Romanos dice, al que le es adjudicada la fe sin obras. Porque está hablando de las obras de la persona. ¿Se entiende la idea? Pablo está hablando en el contexto de aquellos judíos que creían que para poder acceder a Dios, para poder llegar a su trono, para poder recomendarse ante Él, tenían que, aparte de creer en Dios, tenían que presentar algunas obras. ¿Y cuáles eran esas obras? Bueno, ofrecer ciertos sacrificios, circuncidarse, cumplir con las ceremonias, apartar el diezmo, tenían que acudir a las fiestas solemnes, tenían que cumplir con una cantidad de votos. Esas obras, Pablo dice, sin eso, el Señor nos atribuye fe sin las obras de la ley. Y se refiere a esas obras que el ser humano quería sumarle a su fe. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Pero luego viene Santiago y nos dice que una fe sin obras es muerta. Claro, ¿por qué? Porque Santiago ahora ya no se está refiriendo a las obras humanas, ya no se está refiriendo a cumplir con los rituales, no se está refiriendo a portarse bien como una manera de caerle bien a Dios, no se está refiriendo a esforzarse por ser un buen judío, un buen seguidor del Señor, para de alguna manera hacer que la fe sea verdadera. No, no, no es así. No es así. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Santiago, ellos tenían muy claro que existe una sola fe verdadera y esa fe obra. No es que usted, no es que usted diga, yo voy a obrar también para que mi fe sea verdadera. No, no es así. No es así.
La fe verdadera obra y usted no lo puede evitar. Bueno, sí lo puede evitar. ¿Sabe cómo lo puede evitar? Deshaciéndose de la fe. Así lo puede evitar. Bueno, han aparecido varios comentarios. Quisiera ver si tal vez hay algún mensaje respecto de eso. Luchar, trabajar y esforzarnos. Debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para pelear la buena batalla de la fe. Debemos luchar, trabajar, esforzarnos y agonizar para entrar por la puerta estrecha. Debemos poner al Señor siempre delante de nosotros. Con manos limpias, con corazones puros, debemos tratar de honrar a Dios en todos nuestros caminos. Se ha provisto ayuda para nosotros por medio de aquel que es poderoso para salvar. El Espíritu de verdad y luz nos vivificará y renovará mediante sus misteriosas operaciones, porque todo nuestro progreso espiritual proviene de Dios, no de nosotros mismos. Hermanos, ¿se dan cuenta? El primer párrafo pareciera decir que nosotros tenemos que esforzarnos aparte de la fe, aparte de decir yo tengo fe, aparte de eso, pareciera decir que está diciendo que tenemos que, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice después la misma hermana White. Dice, se ha provisto ayuda para nosotros por medio de aquel que es poderoso para salvar. El Espíritu de verdad y luz nos vivificará y renovará mediante sus misteriosas operaciones. Nosotros no entendemos cómo Él lo hace, hermanos. No lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no es necesario que lo entendamos. Basta con confiar verdaderamente en Jesús. Cuando eso pasa, el mismo Jesús nos concede sus obras, pero no las anota nomás allá en los cielos al lado. A ver, estas obras son imputadas a mi siervo que confía en mí. Así, en el libro nomás. No, no. Mire lo que dice. Porque todo nuestro progreso espiritual proviene de Dios. Progreso. ¿Qué es lo que es progreso, hermanos? Progreso, progreso. Es un crecimiento. Es una experiencia. Es una cosa que se manifiesta en la vida. Eso es progreso. Dice, no de nosotros mismos, ¿ok? Entonces, ¿tenemos que ponerle algo nosotros de nosotros del yo? ¿Hay alguna cosa del yo? Hermano, pero es que en algo tenemos que esforzarnos nosotros también, pues si no lo va a hacer Dios todo por nosotros. Hermanos, ¿de dónde viene esa idea? ¿De dónde viene esa idea? ¿Acaso el deseo de esforzarse no es también un don de Dios? ¿Por qué el impío no quiere esforzarse? ¿Y por qué usted sí? ¿De dónde vino esa diferencia? Ah, ¿es que usted nació más bueno que el impío, acaso? No, hermanos. Es que en el momento que usted creyó, Dios le concedió a usted también el mismo deseo de servirle. Eso también es un don. No es de usted. No le corresponde a usted. No es natural en usted. No es natural en nosotros el querer servirle a Dios. Eso es un don, es una consecuencia de haber confiado en el Señor. Dice, el obrero verdadero tendrá el poder divino en su ayuda, pero el indolente no será sostenido por el Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros cuando leemos a la hermana White, tenemos que leer completo siempre lo que ella dice. ¿Saben por qué? Porque la hermana White habla en un lenguaje que está hecho para todo el mundo, para que todos sepan cómo es la vida de un cristiano.
Pero el Señor se esfuerza por hacernos entender que todas esas cosas que ha de hacer el cristiano no son del cristiano, son cosas de Cristo, no son ofrendas suyas, son dones de Jesús. Por eso en la Escritura dice, de lo que recibimos, de eso te damos. ¿Se acuerdan? Bueno, Santiago aquí nos pone iPhone de Luis, dice Santiago 2, 17 al 19. Dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, aquí me copió el verso de Santiago, ¿no es cierto? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, yo espero que quede claro que aquí Santiago no está diciendo que tenemos que hacer alarde de nuestras obras, ¿no es cierto? No es esa la idea. Santiago simplemente está poniendo en ridículo a aquel que considera de alguna manera que puede tener fe sin obras. Porque es falso, eso es totalmente falso. Nadie puede decir, oye, mira, yo no obro porque yo sé que Jesús me salva por sus propias obras y yo no necesito obrar. Eso es totalmente falso, porque en el preciso instante en que yo confío en el Señor y Él me concede su fe, también me concede sus obras. Me las concede. Por supuesto que me las concede. Alguien, siempre aparece alguien con el caso del, del ladrón en la cruz. Ah, hermano, pero ¿y cómo el ladrón en la cruz? Ve, ahí tiene un caso. El ladrón en la cruz no hizo obras, no obró, solamente tuvo fe. No obró, no tenía obras. A ver, hermanos y hermanas, yo les pregunto, ¿acaso el ladrón en la cruz, cuando expresó su fe en Jesús, continuó pecando contra Jesús? ¿Ah? En los pocos momentos en los que el ladrón en la cruz vivió con verdadera fe, yo les pregunto, ¿no obró ese ladrón? ¿No obró? A ver, a ver si alguien logra verlo. Dígame, por favor, una obra que haya hecho el ladrón en la cruz una vez que tuvo fe. Dígame, por favor, alguien, nómbreme una obra que el ladrón en la cruz haya hecho una vez que tuvo fe. ¿Alguien me lo puede decir? El hecho de querer creer en Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que el ladrón quería estar con Jesús? ¿Cómo lo sabemos? Habló. ¡Habló! Sí. Hermanos, el ladrón habló. Hermanos míos, ¿eso no es una obra acaso? No, pero es que hacer una obra es algo que a uno le cueste, pues, que lo haga caminar y transpirar. ¿Eso es una obra, hermanos? Dar testimonio de labios y confesar la maldad, ¿acaso no es una obra de amor? Glorificar al Señor y reconocerlo como el Rey del universo, ¿no es acaso una obra de amor? Defenderlo, ¿no fue acaso una obra de amor? ¿Se acuerdan lo que le dijo al otro, al otro ladrón? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Que Jesús era inocente y ellos eran pecadores, ellos Hermanos, pagaban porque justamente, habían hecho mal. exactamente. Entonces, hermanos, aquellas personas que dicen, ay, hermano, pero el ladrón en la cruz no obró y se salvó igual. Aquellas personas, hermanos, son ciegos, no ven realmente cómo actúa la fe y las obras juntas, siempre, siempre no existe manera. No existe manera en que la fe se presente sin obras. Eso es imposible. Es imposible, porque la Biblia dice que la fe que nos salva
es la fe de Jesús. Y Jesús no tuvo fe sin obras. En la Biblia, la fe es el sujeto y las obras son las características del sujeto. Son el... Hermanos, la fe es el sustantivo. ¿Sí? ¿Y cómo se llaman las características del sustantivo? ¿Cómo se llaman? ¿Quién me lo dice? Complemento. Bueno, Las Amor. obras, bueno, aquí obras. en, aquí en, Sujeto. aquí en Chile se le llama el adjetivo. ¿Les suena El esa palabra? sujeto. El adjetivo del sujeto. El sujeto es la fe. Y el adjetivo es ¿cómo es esa fe? ¿Cómo es? Las obras. El adjetivo de la fe es que obra por amor. Ese es el adjetivo. Oye, yo tengo fe. Ok. ¿Y cómo es tu fe? Bueno, mi fe obra por el amor. ¿Se entiende? Es una sola cosa. Es una sola cosa. Muy bien lo que dice ahí la hermana Tirsa, es lo mismo, ¿no es cierto? La hermana Blanca copia 1 de Juan 4, 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Muy bien, esa era la cita que yo estaba buscando delante. El que aborrece a su hermano es un mentiroso. Imagínense, hermanos, yo tengo fe, hermanos, yo confío en el Señor Jesús, yo soy salvo por la fe, no por las obras. ¿Sabe qué? Yo tengo un hermano, una hermana que no nos llevamos bien, hermanos, porque esa hermana es tan re mala conmigo, es tan, siempre me anda pelando y siempre anda hablando de mí. Y dice, no, esa hermana yo no la quiero ver ni en pintura. ¿Tiene fe esa persona? ¿Tiene fe verdaderamente esa persona? Sí, hermano, pero por supuesto, esa persona va a la iglesia siempre, esa persona devuelve su diezmo, esa persona es un fiel testigo del Señor Jesús, predica siempre, siempre está sirviéndole al Señor. Hermanos, yo les pregunto, ¿tiene fe verdadera esa persona? ¿Qué nos dice Juan? El que dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Mentiroso. Es importante. Hermano Jairo, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, hermano. Estoy poniendo una parte, se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, se escucha bien. Hermano, teniendo presente todo lo que usted ha dicho, ha comentado, esa era la razón de mis intervenciones de que llegué aquí al grupo, que cuando uno comprende todo lo que usted ha dicho ahora, que es una verdad del porte de un buque, es la verdad del porte del universo, hermano. Cuando uno comprende eso en su cabalidad total, en su profundidad, y en su amplitud, es que tiene que solamente ensalzar a Cristo, porque en Él está toda la verdad, en Él está todo. Entonces uno vive ensalzando a Cristo en razón a que su vida es obrar, pero no habla de las obras, sino que vive de las obras, o sea, vive las obras. Amén. Amén. Esa era la razón por qué de mi intervención. Finalmente usted llegó a lo que yo, como no soy académico, hermano, soy un hermano del pueblo nomás, y me esfuerzo para poder hacerme entender. Pero esa era la razón, hermano. Cuando uno entiende esto, vive las obras. Jesús no hablaba de las obras, él actuaba nomás. Él no le decía al apóstol, mira,
¿sabe? Sané a a un enfermo. Mira, le di vista a un ciego. No, era algo natural. Él se compadecía. Vio a ese pobre hombre en el estanque y nadie lo llevaba al estanque. Él fue por amor porque sintió pena por él. Yo me pregunto, usted, hermano, hermana, ¿siente pena cuando ve a un hombre que le ha ido mal en la vida y está botado ahí en la vereda, con frío, que necesita un café y toda la gente pasa y no lo ve? Hay una expresión de amor ahí, hermano. Siente dolor en el corazón, pero cuando uno entiende el amor de Cristo, hermano, uno no puede ser indiferente y pasar de largo, hermano. Tiene que hablarle, por último, decirle una palabra de amor, hermano. ¿Por qué qué le pasó? Entonces, ese es el asunto, hermano. Gracias por los segundos, los minutos que hablé. Gracias. El No, Evangelio práctico. de nada, gracias a usted, hermano. Hermano, mire, bueno, quisiera decir yo que sí, el Señor Jesús habló mucho de las obras, mucho. No se anduvo mostrando él, mírenme, yo obro mucho, miren las obras lindas que yo hago. No. Eso no lo hizo nunca, no lo hizo nunca. Pero sí, sus sermones consistieron prácticamente en decirle a la gente cómo debían vivir. Y eso no lo podemos negar. Venid a mí, era su mensaje. Bebed de mí, tomen de mí. Yo soy el pan. El que come mi carne y bebe mi sangre. Él ponía en el centro lo que debe estar en el centro, su persona, el Señor. Él es el centro, Él es el motor de todo. Pero si hay algo en lo que abundó Jesús, es en mostrarnos cuál era el verdadero resultado de la verdadera fe. ¿Saben por qué el Señor Jesús abundó tanto en eso? Porque el Señor Jesús sabía que Satanás iba a falsificar la fe. Y hermanos, ¿estaba preocupado Jesús por el engaño? ¿Estaba preocupado Jesús por el engaño? ¿O no estaba preocupado? ¿Sabía Jesús que Satanás iba a intentar engañarnos? ¿Lo sabía o no lo sabía? Claro que sí. Por eso Lo tenía, ¿Cómo? lo tenía clarito. ¿Cómo le dijo a los discípulos, hermano? ¿Cómo le dijo? Que nadie os engañe. Amén. Amén. Amén, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos falsos maestros diciendo, yo soy el Cristo. Hermanos, ¿saben qué? Nosotros entendemos mal ese versículo. Nosotros pensamos muchas veces que Jesús estaba diciendo que iba a venir alguien a decir, yo soy Jesús. Eso es erróneo, hermanos. Eso es erróneo. Es cierto que al final va a venir Satanás en un cuerpo humano y se va a manifestar y va a decir, yo soy Jesús. Es cierto eso, pero Jesús dijo, vendrán muchos. Hermanos, ¿está llena la historia de personas que dicen, yo soy Jesús? No es así. Jesús dijo, yo soy el Cristo. ¿Qué significa yo soy el Cristo? Significa yo soy el ungido. Yo estoy ungido. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Hermanos, iban a venir algunos falsos maestros diciendo, yo tengo la unción del Espíritu Santo y les vengo a enseñar la verdad. Pero ¿qué dicen los apóstoles? El apóstol Pablo, sobre todo, ¿qué es lo que dice? Estos sirven al vientre, tienen su mente llena de inmundicia y de maldad y corrompen a los demás y son una mancha en vuestros ágapes. ¿Por qué está diciendo eso Pablo?
Porque los apóstoles y Jesús sabían que se iba a llenar de maestros enseñando una doctrina que iba a enseñar una fe falsa, una fe completamente falsa, una fe que iba a decir que basta con que digamos que creemos en Jesús y que seamos fieles a su camino y el resto no importa. El resto no importa. Porque total, somos pecadores, el Señor lo sabe y vamos a seguir siendo pecadores hasta el final. Y hermano, oiga, pero usted, convive con su sobrina. ¿Cómo es posible eso? O sea, ni siquiera es su esposa, pero más encima es su sobrina. No, pero es que el Señor sabe que somos pecadores y que tenemos una carne que nos tiene esclavizados y yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y el Señor sabe que somos así, por lo tanto Él no nos juzga por eso, porque, porque la fe es lo que importa y el Señor no nos salva por nuestras obras, sino por nuestra fe. Y entonces Pablo y los apóstoles sabían que iban a venir esos falsos maestros, falsos, que sirven al vientre, que iban a vivir una vida carnal. Y con la boca iban a decir, no, pero yo tengo fe. Pero iban a vivir una vida carnal. Entonces los apóstoles nos dijeron que nadie los engañe. Jesús dijo, vivan así, así, así y asá. Esta es la vida verdadera cristiana. Si ustedes creen en mí, me van a amar. El que cree en mí, guardará mis mandamientos. El que me sigue, va a andar como yo anduve. El que está en él, debe andar como él anduvo. Abundan en eso los apóstoles. ¿Por qué abundan en eso? ¿Porque nos quieren decir que tenemos que portarnos bien para ganarnos la salvación? ¿Por eso nos dicen eso? No, hermanos. Nos dicen eso porque ellos sabían que iba a existir un plagio de la fe. Ellos sabían que iba a existir un engaño que le iba a hacer creer a la gente que podían confiar en Jesús y no tener obras. Pero eso es falso. El mismo apóstol Pablo nos dijo ya hoy día, lo que importa es la fe que obra por el amor. Clarito, clarito. El ladrón abundó en obras, hermanos. Abundó en obras. Bueno, vamos a leer un poco más porque ya estamos muy, muy atrasados y yo quería terminar el sermón hoy día. No sé si voy a terminar, pero creo que No fue... importa, lo esperamos, hermano Jairo, está interesante. creo que fue bueno, que fue muy bueno repasar. Hermanito Jairo, Sí, hermana. ya antes de seguir, buenos días y bendiciones para todos. Bueno, Esas obras de las cuales está usted exponiendo y hablando y se trata el tema, también tenemos que pensar que son dones entregados por Dios y que amén. Él reparte esos dones de acuerdo a como a Él le place. Por lo tanto, tampoco podemos obrar todos de la misma manera. Bueno, hermana, a ver, la hermana que habló, ¿cómo se llamaba? Mirza, La hermana Mirza. Hermana Mirza, mire, permítame hacer una aclaración con respecto a eso. Los dones son, a ver, digámoslo de esta manera, son habilidades espirituales. ¿Ok? correcto. Habilidades espirituales. Es decir, uno tiene la habilidad del don de la profecía, otro tiene la habilidad de la enseñanza, otro tiene la habilidad de hablar en lenguas, otro tiene la habilidad de hacer milagros, otro tiene la habilidad de discernir espíritus, otro tiene la habilidad de sanar, otro tiene la habilidad, ¿se entiende, no es cierto? Se entiende, ok. Ujú.
Pero fíjense ustedes que todos esos dones o habilidades espirituales, aunque estén presentes o no estén presentes, todos ellos implican una vida de justicia. Todos ellos. ¿Saben por qué? Porque la vida de justicia se expresa no en los dones, sino en el fruto. ¿Se entiende? Se expresa en el fruto, hermanos. Y el fruto no es algo que algunos tengan y otros no. No es que algunos tengan paz y otros paciencia. No es que algunos tengan temperancia y otros tengan benignidad. Otros tengan bondad y otros tengan amor. Y otros tengan mansedumbre. Ah, yo tengo mansedumbre, pero tú no tienes mansedumbre, tú eres rebelde, eres orgulloso, pero igual estás en el Señor. ¿Eso puede ser posible? ¿Puede ser? Jamás. Jamás. No puede ser posible. Entonces, sí, es cierto, hermana Mirza, que no todos actuamos igual en el sentido de los dones espirituales, de las habilidades espirituales. Eso es cierto, no todos obramos igual. Pero en cuanto a las características de la justicia de Jesús, que son los frutos del Espíritu, que son lo que está en Gálatas 5, hermanos, y el apóstol Pedro se dio el trabajo de, por si a alguien no le quedaba claro, antes de explicar el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo nos da un tremendo listado de lo que son las obras de la carne, por si a alguien no le quedó claro. Entonces, usted lea primero las obras de la carne y usted se va a dar cuenta que ahí está bien descrito la falsa fe. La persona que dice, yo tengo fe, pero está metido ahí en las obras de la carne, ¿esa es su vida? Bueno, no tiene fe. Es falso, no tiene fe. No hay fe. No, pero yo creo. No cree. Pero si yo creo en Jesús, no, usted no cree. Porque la Escritura dice claramente que la fe obra por el amor. ¿Y dónde está el amor? Está en el fruto del Espíritu. Ahí está el amor. No está en las obras de la carne. Hermana Marlene tenía su manito levantada. Amén. Sí, hermanita, muy buenos días. Al rato que usted está presentando su pantalla, está un cuadro ahí tapando y no se puede leer bien. Ok. Ayuda Ahí con sí, eso. ahí sí. Gracias, hermana. Sí. Gracias, Gracias, hermanita. gracias. Hermano Mire, Jairo haciendo trampa. mire, lo otro es que, sí, lo otro es que alguien hizo unas rayitas ahí. Yo la verdad es que creo que podría borrarlas, pero me va a tomar un tiempo. Por favor, denme un momento. A ver. Ahora, Control. si no les molesta, no, ahí ya las borré. Ya, listo. Estaba borrado. Ya, ¿Algún cabro chico así, hermano Jairo? y déjense de rayarme la pantalla, por favor. ¿Eh? Ya, voy a leer. Dice, la obediencia es un servicio de amor y Jesús nos invita a comprar de él oro afinado en fuego, que es fe y amor. ¿Se fijan, hermanos, de dónde viene todo? Viene de Jesús, no de nosotros. No es que usted tenga que pasarle algo al Señor. Oye, Señor, mira, gracias por salvarme por fe, pero yo te quiero dar un poco de mi amor también. ¿Ah? Hermanos, eso es falso. Usted no le puede dar nada al Señor suyo, nada. Al Señor no le sirve nada suyo. El Señor nos da todo. Dice, el tipo de fe que obra por el amor, o lo que es equivalente, la fe genuina. ¿Qué es lo que ha de ser sometido a la dura prueba del fuego? Vuestra fe, que es más preciosa que el oro, aunque sea refinado en fuego. Y tenemos el testimonio. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, y tienen fe en Jesús. Miren, miren lo que dice. Miren lo que dice, hermano, por favor. Miren. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús. Una pregunta. ¿Es eso lo que dice? No. Tienen
No está en el texto. Guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Ese es el artículo genuino. Se trata de la fe que resistió en él la prueba. Es una fe que ha de soportar, que ha soportado toda prueba de fuego que Satanás conozca y todo el poder del que Satanás es capaz, habiendo obtenido la más absoluta victoria sobre él. Entonces Jesús viene a nosotros y nos dice: compra de mí esa fe que resistió la prueba, oro afinado en fuego. ¿Acaso no es eso mismo lo que leemos en esta otra escritura? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, todo es de Jesús. La fe también es de Jesús, no es de nosotros. Dice: cuando en mí hay el mismo sentir, la misma mente que hubo en él, ¿acaso no hará en mí lo que hizo él? ¿Con qué servimos a la ley de Dios? Con la mente sirvo a la ley de Dios. Cuando Cristo estuvo en este mundo, sirvió a la ley de Dios continuamente. ¿Cómo lo hizo? Con la mente. ¿Mediante qué proceso de la mente lo realizó? Por la fe. ¿No nos está diciendo acaso a ti y a mí que le compremos esa fe que él tuvo? ¿Acaso no guardó la fe de Cristo los mandamientos de Dios perfecta y continuamente? Miren, hermanos, qué hermoso lo que nos está diciendo. La fe de Jesús que guardó los mandamientos de Dios perfecta y continuamente, esa es la que Él nos da. No nos da otra. Jesús no tiene una fe grande con la cual pagar nuestros pecados y aparte otra fe chiquitita para dárnosla a nosotros. No, hermanos, es una sola fe. Dice, ¿no es precisamente esa fe, esa la fe que obra por el amor? El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Acaso no se trata del mensaje del tercer ángel? Cuando dice: ven y compra de mí oro refinado en fuego, fe y amor, y vestidos blancos, justicia de Cristo, para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Vemos pues que la mente que hubo en Cristo resistirá hoy todas las pruebas que este mundo pueda traer. ¿No es acaso la mente de Cristo la misma ayer, hoy y por los siglos? ¿Tendrá la mente de Cristo un resultado en mí o en cualquier otro diferente del que tuvo en él? ¿Se fijan, hermanos, lo que está diciendo? No, no. ¿Cuál fue la mente de Cristo? Una voz responde: la mente de Dios. Dios fue en él, en la carne. Hermanos, ¿se fijan lo que nos está diciendo? Lo que le pasó a Jesús, lo que vivió Jesús, Dios manifestado en la carne. Hermanos, ¿no es eso lo que Jesús nos quiere conceder? ¿No es eso? Alguien dirá: no, hermano, ¿cómo Dios va a vivir en mí? ¿Cómo? Hermanos, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que seáis partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Cómo compraremos? Leamos Isaías 55:1. Todos los sedientos, hermanos, ¿no nos ha dejado sedientos lo que el Señor nos ha dicho en los últimos pocos días? Algunos han venido a mí y me han hablado, estaban pereciendo de sed. Por lo tanto, esas palabras son para vosotros y para mí. Todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comprad. Cuando dijo a Pedro: ven, ¿pudo Pedro ir? Sí. ¿Sobre las aguas? Una voz dice: sobre su palabra, ven. Sí, mediante esa palabra Pedro caminó sobre el agua. Después, cuando olvidó la palabra y temió hundirse, clamó: Señor, sálvame. No podía alcanzar a Jesús
Comenzó bien, pero olvidó el poder de la palabra. Su fe flaqueó. Sintió que no podía llegar hasta él y clamó: Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó de la mano. No esperó que Pedro fuera hasta él, sino que extendió su mano y lo levantó. Mi hermano y hermana, si reuniste el valor suficiente para comenzar sobre la palabra, venid, y olvidaste después el poder que tiene, de forma que tu fe se tambaleó debido a la tormenta que sobre ti se cierne, puedes decirle: Señor, sálvame, y Él extenderá su mano y salvará. ¿No es hermoso, hermanos? ¿No es hermoso que el Señor, en su amor y misericordia, puede pasar por alto todos nuestros errores? Si usted se está sintiendo mal porque entendía mal esta cosa, porque usted creía que tenía que obrar además para demostrarle su fe y su amor al Señor, además de creer tenía que obrar y esforzarse por obrar, pero ahora se da cuenta de que en realidad lo único que estaba haciendo era tratar de pagarle al Señor con obras, y usted se da cuenta de eso. Hermano, no se sienta mal. No se hunda por causa de su orgullo. Humíllese. Reconozca como un niño ante el Señor: Señor, perdóname por haber tratado de pagarte de alguna manera. Perdóname. Yo quiero esa fe tuya verdadera que obra por el amor y que yo no tengo que sumarle obras. Ayúdame a obedecerte por fe, por la fe de Jesús, no por mis esfuerzos. Venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid. Nos dice que compremos, y el artículo está al alcance de aquel que no tiene dinero. Eso mismo es lo que dice a los que creían que tenían dinero y no sabían que en realidad no tenían ninguno. Se refiere a nosotros, a ti y a mí. Y viene a nosotros con estas palabras: amados hermanos, los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Leemos lo mismo en Isaías 52:3. Así dice el Eterno: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. ¿Podemos retroceder hasta el momento en el que fuimos vendidos? ¿Cuánto obtuvimos de nuestra venta? Nada. Si Él nos pidiese ahora alguna cosa por nuestro rescate, ¿cómo podríamos pagárselo? No nos vendimos por nada. Y si se nos requiere algo por nuestro rescate, eso significaría la ruina eterna. ¿Lo comprendéis? Así hemos de aceptar este hecho de que no nos cuesta nada nuestro rescate. Hermanos, no nos cuesta nada nuestro rescate. No tenemos nada con qué pagar al Señor. Esa idea de no, pero igual nos tenemos que esforzar y el Señor, por causa de nuestra fe, acepta nuestro pequeño esfuerzo. Lo acepta. Ay, hermanos, si no fuera porque su fe tiene obras, el Señor no aceptaría nada de nuestra mano. El Señor solamente acepta lo que es gratitud. Por eso la Biblia le llama acciones de gracias. ¿Les suena ahora esa frase? Acciones de gracias. De balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Ahí está el Evangelio, hermanos. Ahí está el Evangelio, sin dinero, sin que ustedes paguen. Sin embargo, al Señor le costó algo, le costó todo, pero todo eso nos lo da a nosotros, de forma que a nosotros no nos cueste nada. Se pagó el precio, pero no lo pagamos nosotros. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme con atención y comed del bien, y os deleitaréis
os deleitaréis con algo sustancioso. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oídme y viviréis. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para que viváis? Oír, dice una voz. ¿Estáis oyendo, hermanos? ¿Habéis oído la invitación? ¿Vivís? ¿Habéis oído sobre el poder creativo que hay en Jesucristo para obrar maravillas? Habiéndolo oído, ¿estáis viviendo por Él? ¿Vivís en Él, por Él y para Él? Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y qué tenían que hacer? Mirar, mirad y vivid. Y como la serpiente fue levantada en el desierto, haciendo que los que miraban vivieran, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, a fin de hacer que viva todo el que lo mire. Pero aquí leemos, oídme y viviréis. Dios tenía el plan de que hablásemos y viviésemos, pero Moisés lo estropeó. Miren cómo lo explica. En el capítulo 20 de Números leemos que el Señor dijo a Moisés, en aquella segunda ocasión en que el pueblo estaba murmurando por falta de agua, hablad a la roca y ella dará agua. Entonces Moisés les dijo, oíd rebeldes, ¿os haremos brotar agua de la roca? Y golpeó la roca 2 veces. Estropeó con ello la espléndida ilustración provista por Dios para grabar el hecho de que todo cuanto se requería es que hablásemos. La roca ya había sido golpeada cuando entraron en el desierto. Dice el relato que cuando el pueblo estuvo sediento, el Señor indicó a Moisés que subiese a Horeb, ya que estaría ante él sobre la roca. Le ordenó que golpease la roca con la vara que llevaba en la mano, a fin de que el pueblo pudiese beber. Así lo hizo y brotó agua. ¿Quién era aquella roca? Cristo, dice una voz. ¿Por qué entonces volvió a golpear la roca la segunda vez? Cristo no ha de morir una segunda vez por ti y por mí. Era la voluntad del Señor mostrarnos esa verdad mediante una espléndida figura. Pero Moisés desoyó su palabra, no lo creyó y pensó que tenía que hacer lo mismo que hizo la primera vez. Olvidó que el Señor le había dicho que hablara a la roca y en lugar de ello la golpeó, inutilizando la ilustración. Dios dijo entonces a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme ante los israelitas. Por eso no introduciréis a esta generación en la tierra que les he dado. Hermanos, ni el Señor mismo puede guardarnos de pecar cuando no creemos en Él. Nunca olvidéis eso. No era la voluntad del Señor que Moisés actuara como lo hizo, pero Moisés no creyó al Señor. ¿Por qué no lo guardó el Señor de pecar? No podía, siendo que Moisés no lo creía. Por lo tanto, qué importante es que vosotros y yo creamos al Señor exactamente en lo que nos dice, tal como nos lo dice, entonces nos guardará de pecar. Hermanos, no dejemos pasar esta idea, hermanos. Si está usted luchando con un pecado que lo tiene esclavizado, si usted no puede dejar ese pecado, si usted cae una y otra vez y otra y otra y otra y otra, ¿sabe cuál es la razón, hermano? No es que no se haya esforzado lo suficiente, no, es que usted no le cree al Señor. Esa es la razón. No hay otra. Hay alguna cosa que el Señor le ha dicho a usted y usted no le cree. Pregúntele al Señor. ¿Qué cosa el Señor le ha dicho a usted y usted no le cree? Pregúnteselo. Señor, ¿en qué cosa yo no te creo? ¿En qué yo no te creo, Señor? Sigue diciendo, cierta noche Cristo dijo a sus discípulos que todos ellos lo abandonarían y huirían. Ellos replicaron, no, no lo haremos. Qué equivocados estaban. Pedro le aseguró que aunque todos lo negaran, él no lo haría. Antes que el gallo cantara, ya lo había negado 3 veces, a pesar de que había dicho, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. ¿Quién tenía razón? Cristo.
y todos habían dicho lo mismo, pero huyeron todos debido a su incredulidad. Si todos hubieran creído lo que les había dicho, ¿habrían huido? ¿No habría podido él salvar el rebaño? Hermanos, lo que queremos hacer es creer al Señor. Sin lugar a dudas, Moisés supuso que cuando el Señor le dijo que hablara a la roca, quería decir que tenía que hacer como en la ocasión anterior, golpearla. Moisés debió haber escuchado atentamente lo que el Señor le dijo. Es una lección para ti y para mí. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7. Así pues, hemos de mirar y vivir, escuchar y vivir, hablar y vivir. Hagámoslo. La roca ya fue ya golpeada. Háblale y de ella manará agua de vida. Hermanos, esto es lo que dice nuestro consejero: oídme y viviréis, y haré con vosotros un pacto eterno, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Y tenemos más: que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Y recordáis la descripción que se nos ha dado ya de ese vestido. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Palabras de vida del Gran Maestro, 253. Hermanos, ese manto fue tejido en un cuerpo humano. La carne de Jesús fue el telar, fue tejido en Jesús, en la misma carne que vosotros y yo tenemos. Aquí quiero hacer un énfasis. Miren lo que dice el pastor Jones. La carne de Jesús fue el telar, fue tejido en Jesús en la misma carne que vosotros y yo tenemos, ya que Él participó de la misma carne y sangre que nosotros tenemos. ¿Quedó claro? Dice, la carne vuestra y mía que Cristo llevó en este mundo, ese fue el telar donde Dios tejió el manto para que vosotros y yo vistamos en la carne, y quiere que lo llevemos ahora, tanto como cuando recibamos finalmente la inmortalidad. ¿Cuál fue el telar? Cristo en su carne humana. ¿Qué fue lo que allí se tejió? Una voz dice, el manto de justicia. Y es para todos nosotros la justicia de Cristo, la vida que Él vivió. ¡Ay, hermanos! Miren lo que está diciéndonos el pastor. Miren lo que está diciéndonos el pastor. ¿En qué consiste la justicia de Cristo? La vida que Él vivió. ¿Nos lo da a nosotros el manto? Nos lo da a nosotros. ¿Lo llevamos puesto el manto o lo tenemos guardado allá en el cielo nomás? Hermanos, lo llevamos puesto. Tenemos que llevarlo puesto. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el otro día? Tenemos que agarrar la bicicleta, tenemos que subirnos a ella. No basta con decir, ya, Señor, gracias por la bicicleta que me regalas, pero la voy a dejar guardadita porque yo sé que yo no soy digno de llevarla y nunca jamás podría andar en esa bicicleta como tú anduviste. No, no, hermanos. Jesús me la está pasando. No seamos rebeldes. Eso no es humildad, eso es rebeldía. Querer ir a pie cuando Jesús quiere que vayamos en bicicleta. Querer ir desnudos cuando Jesús quiere que vayamos con el manto puesto. La justicia de Cristo, la vida que Él vivió para ti y para mí. Eso es lo que estamos considerando esta noche. Ese es el vestido de Dios. Ese es el vestido. Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Él quiere ahora que ese manto sea nuestro, pero no desea que olvidemos quién es el que lo tejió. Ojo con eso, hermanos. Ese ha sido el énfasis de hoy día. El que tejió el manto es Jesús. El que produjo las obras es Él. Las obras son de Jesús y vienen con su fe. No las produce usted para agradecerle al Señor. No, hermanos.
son obra de Él, son regalo de Él. No somos nosotros, dice aquí, mismos, sino Él que está con nosotros. Fue Dios en Cristo. Cristo ha de morar en nosotros, de igual forma en que Dios estuvo en Él. Y su carácter ha de estar en nosotros, tal como Dios estuvo en Él. Y su carácter ha de ser tejido y transformado en nosotros mediante esos sufrimientos, tentaciones y pruebas que enfrentamos. Y Dios es quien teje, pero no sin nosotros. No teje en el aire el Señor, ¿no es cierto? No teje sin telar. Dice, se trata de la cooperación de lo divino con lo humano, el misterio de Dios en vosotros y en mí, el mismo misterio que hubo en el Evangelio y que hay en el mensaje del tercer ángel. Esa es la palabra del admirable consejero. Una voz dice, ¿no fue tejido el carácter sin nosotros? Y dice, sí, pero no será nuestro sin nosotros. De forma que somos llevados a través de esas pruebas de fuego y tentaciones tentaciones a ser hechos participantes del carácter de Cristo. Y esas pruebas y tentaciones que afrontamos nos revelan nuestros caracteres y la importancia de poseer el suyo, de forma que mediante esas mismas tentaciones por las que Él pasó, nos hacemos participantes de su carácter, llevando en el cuerpo, miren hermanos, por favor esta frase, llevando en el cuerpo la justicia de la vida del Señor Jesucristo. ¿Puede ser más claro que eso, hermanos? La justicia del Señor no se queda en los libros. La llevamos puesta. Dice, desde luego, el carácter fue tejido sin nosotros y la belleza de ello consiste en que hemos de poseer ese manto en su plenitud. Hemos de crecer en Cristo hasta llegar a la unidad de la fe. Sigue siendo el mismo mensaje hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. ¿Qué altura de carácter debemos alcanzar antes que dejemos este mundo? Mire lo que dice. La altura del carácter de Cristo. ¿Cuál ha de ser nuestra altura? La de Cristo. Hemos de llegar a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Hermanos, lo está diciendo el pastor Alonso Trevor Jones, sobre cuyos mensajes la hermana White dijo, estos hombres son enviados de Dios. Por lo menos con respecto a este tema, porque lamentablemente ellos se metieron con otros temas después y lamentablemente se apartaron de la pura y justa verdad, lo cual nos demuestra que el Espíritu de Cristo no nos esclaviza, sino que nos hace libres. Pero en cuanto a la justificación por la fe, ellos estaban en lo correcto. Sigue diciendo, ¿quién es el tejedor? Dios, dice alguien. ¿En los ojos de quién está el patrón? En los de Dios. Algunas veces al mirar las hebras nos parecen enmarañadas. Nos parece que la red está deformada, falta de simetría. Nuestra vista es incapaz de apreciar allí belleza alguna. Pero el patrón no es de nuestra manufactura. No somos quien teje. Ojo con eso. Hermanos, lo que hemos hablado hoy día es algo que debemos creer, no juzgar. Nosotros no debemos mirar a otros y empezar a mirar, a ver, será, a ver, vamos a ver, ya, ok, ya yo creo eso que se leyó hoy día, pero vamos a ver si está en la vida de esta persona, a ver. No, hermanos. Lejos esté de nosotros convertirnos en jueces cuando somos nosotros los juzgados. No somos quien teje, aunque las hebras parezcan enredadas y la lanzadera en su excursión las encuentre trabadas, de forma que no sepamos en qué va a terminar aquello. ¿Quién envía la lanzadera?
la envía Dios, y Él no yerra. No os preocupéis si las hebras os parecen enredadas y si no podéis apreciar ninguna belleza allí. Dios es quien teje. ¿Será capaz de desenredarlas? Lo hará ciertamente. Cuando buscamos la simetría en el patrón y en lugar de ello lo vemos sesgado, con los colores mezclados y las hebras corridas hacia aquí y hacia allá, pareciéndonos que el diseño está malogrado, ¿quién está haciendo el diseño? Dios, por supuesto. ¿Qué telar contiene el modelo del diseño en su perfección? ¿Y quién es el modelo? Cristo es el modelo. Y recordad, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Vosotros y yo no podemos dar forma a nuestras vidas según el modelo. No lo conocemos bien. No podemos ver con claridad suficiente para discernir la forma del modelo, ni sabríamos darle la forma necesaria si es que fuésemos nosotros quienes tejiéramos. Hermanos, es Dios quien teje. Él llevará adelante el proceso. Dios ve el modelo en su plenitud antes de ser realizado. A su vista parece perfecto aquello en lo que nosotros solo podemos ver defectos e imperfecciones. Hermanos, permitámosle que teja, dejemos que lleve a cabo su bendito plan de tejer en toda nuestra vida y experiencia el precioso modelo de Jesucristo. El día viene y no está muy lejano en que la lanzadera recorrerá su pista por última vez. Se habrá pasado la última hebra, se habrá anudado el último punto del modelo y habrá recibido el sello del Dios viviente. Entonces esperaremos solo en Él y seremos semejantes a Él, puesto que lo veremos como Él es. Hermanos, ¿no es un admirable consejero? Recibamos esta noche su consejo, tomemos la preciosa fe que fue probada y todo lo que Él nos dice, pues todo es nuestro, Dios lo ha dado, es mío, es vuestro, démosle gracias y alegrémonos.